Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre cómo escribir funciones lineales en forma de pendiente e intersección. En esta parte, encontraremos nuestras ecuaciones usando tablas y gráficos. En este ejemplo, se nos pide encontrar la ecuación de una función lineal que generaría la siguiente tabla de valores. Entonces encontramos que la ecuación en una forma de pendiente e intersección o M es igual a la pendiente y B es igual a la intersección vertical. Entonces, encontraremos la ecuación en la forma, y es igual a mx más b primero y porque pide una función, sustituiremos f de x por y. Entonces, esta tabla de valores nos da varios pares ordenados que satisfarían una ecuación lineal. Esto también sería coordenadas de puntos que estarían en la línea. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar dos pares ordenados. Usemos estos dos aquí. Encuentre la pendiente de la línea usando nuestra fórmula de pendiente, y luego realice la sustitución para encontrar b. Así que primero encontremos la pendiente, entonces usamos el par ordenado negativo 1,110 y el par ordenado 1,46. Para nuestra fórmula de pendiente, llamemos a esto x sub 1, y sub 1 x sub 2, y sub 2. Entonces la pendiente es igual a, y sub 2 menos y sub 1. Eso es 46 menos 110 dividido por x sub 2 menos x sub 1. Eso sería 1 menos 1 negativo. Simplificando, tenemos 64 negativos divididos por... Esto se convierte en 1 más 1 o 2, lo que equivale a negativo 32. Entonces, ahora sabemos que la pendiente es igual a 32 negativo, lo que significa que la ecuación debe tener la forma de, y es igual a 32 negativo más b o nuevamente b. Como la intersección vertical. Y ahora encontraremos la intersección vertical B seleccionando uno de los pares ordenados que sabemos que satisface la ecuación, realiza la sustitución y luego resuelve B. Entonces, podemos usar cualquiera de los pares ordenados aquí en la tabla. Sigamos adelante y usemos este par ordenado aquí. Entonces, usando el par ordenado 1,46, sustituiremos 1 por x y 46 por y. Entonces tendríamos 46 es igual a negativo 32 veces 1 más b. Entonces tenemos 46 igual a negativo 32 más b. Observe cómo si sumamos 32 a ambos lados, tenemos b es igual a 78. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos. Sabemos que la pendiente es igual a negativa 32. Sabemos que la intersección vertical es igual a 78. Entonces, de nuevo, sabemos m, así que de nuevo si m es igual a negativo 32. Y b es igual a 78, nuestra ecuación lineal sería y es igual a negativa 32x más 78. Pero si pregunta como una función, así que escribiremos esto como f de x es igual a negativo 32x más 78. Esta debería ser nuestra función lineal que genera la siguiente tabla. Ahora nos preguntan sobre la calculadora gráfica, así que hagamos eso rápidamente. Presionaremos y es igual en nuestra función lineal. Entonces tenemos y 1 es igual a 32x más 78. 2x plus 78. Ahora usamos la función de tabla para verificar esto, pero primero presionemos la segunda ventana, y asegurémonos de que la variable independiente esté configurada para preguntar, por lo que queremos resaltar la pregunta. Ahora presionaremos el segundo gráfico para la tabla. Ahora ya he hecho esto pero he ingresado todos los valores de x o las entradas, y noto como los valores de función o salidas coinciden con nuestra tabla. E ingresé esto uno por uno, solo ingresé 5 negativos. Ingresamos 3 negativos y al ingresar los valores x, genera el valor y. Y ahora para la siguiente pregunta, se nos pide que proporcionemos la ecuación de la función lineal usando el gráfico lineal aquí. Entonces determinaremos dos puntos en esta línea, y usaremos esas coordenadas para determinar la ecuación de nuestra línea en la forma pendiente e intersección. Observe cómo este punto aquí es la intersección vertical con coordenadas 0,5, y ahora también podemos determinar la intersección horizontal aquí, aunque tenemos que tener cuidado. El eje horizontal no está escalado por 1, así que observe cómo esto es negativo 2, por lo que sería negativo y, por lo tanto, está escalado por mitades. Entonces, las coordenadas para este punto serían negativas 2.5,0. Vamos a escribir esto aquí. Tenemos 1,0 negativa de 2.5 y 1,50. Pero como este punto aquí es una intersección vertical, sabemos que b es igual a 5. Nuevamente,
B es la intersección vertical y ahora podemos encontrar la pendiente usando nuestra fórmula de pendiente. Llamemos a estos los x sub 1, y sub 1 y estos los dos, x sub 2, y sub 2. Entonces la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1. Eso es 5 menos 0. X sub 2 menos x sub 1 sería 0 menos negativo 2.5. Simplificando tenemos 5 dividido por 0 más 2.5. O 2.5, 5 dividido por 2.5 es 2. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir nuestra función lineal. Sabemos que la pendiente es igual a 2 y b es igual a 5. Entonces, nuestra ecuación es y es igual a 2x más 5, pero nuevamente, se nos pide una función lineal. Entonces escribiremos f de x es igual a 2x más 5. Ahora, ejemplo 4, queremos dar la ecuación de la línea horizontal que pasa por el punto 1,3. Primero grafiquemos esta línea. Así que aquí está el punto 1,3 y por lo tanto, esta debería ser la línea horizontal. Ahora hay una manera rápida y fácil de determinar la ecuación de una línea horizontal y una línea vertical. La ecuación de una línea horizontal que pasa por el punto x sub 1, y la coma y sub 1 siempre será y es igual a y sub 1. Observe que el punto dado tiene una coordenada y de 3 positivo, lo que significa que la ecuación de esta línea es y es igual a 3. Tratemos de entender por qué esta es la ecuación de la línea. Y un par de maneras de explicar esto. Primero, sabemos que las coordenadas de este punto son 1,3. Veremos las coordenadas de varios otros puntos. Notaremos un patrón. Por ejemplo, este punto aquí sería 3,3, este punto sería 5,3. Moviéndose hacia la izquierda, esto sería negativo 1,3 y aquí tendríamos negativo 3,3. Observe que para cada punto en esta línea, la coordenada y es 3 y esta es la razón por la cual la ecuación de esta línea es y es igual a 3. Otra forma más de determinar la ecuación de esta línea es reconocer que una línea horizontal tiene una pendiente de 0, así que si sabemos que la pendiente es 0, usando la forma pendiente intersección, sabemos que la ecuación de la línea debe ser, y es igual a 0x más b. Sabemos que 0 veces x sería 0. Entonces, la ecuación sería y es igual a b y luego a partir de aquí, normalmente realizamos la sustitución usando un punto dado. Por ejemplo aquí, usando el punto 1,3, sustituimos 1 por x y 3 por y. No hay x, solo hay y. Así que sustituimos 3 por y, obtendríamos 3 iguales b. Entonces, si sabemos que la pendiente es 0 y la intersección vertical es 3, también podríamos encontrar la ecuación como, y es igual a 0 por x más 3, lo que una vez más nos da que y es igual a 3. Entonces, hay varias formas de explicar por qué la ecuación de la línea horizontal. Para el número 5, se nos pide dar la ecuación de la línea vertical que pasa por el punto 1,3. Primero graficémoslo. Entonces tenemos el mismo punto, 1,3 pero la línea es vertical. Esta será la gráfica de nuestra línea. Así que fíjate aquí, esto no es una función porque falla la prueba de la línea vertical pero aún podemos determinar la ecuación de esta línea. De nuevo, este es el punto de 1,3, la forma más rápida de determinar la ecuación de esta línea es recordar que, la ecuación de la línea vertical que pasa por el punto x sub 1, y sub 1 siempre será x igual a x sub 1. Entonces te das cuenta aquí, la coordenada x es positiva y por lo tanto la ecuación de esta línea vertical es x igual a 1. Y no podemos usar la forma pendiente intersección para esta ecuación porque recuerde, la pendiente de esta línea no está definida. Pero podemos analizar las coordenadas nuevamente, para reconocer el patrón. Observe cómo este será el punto, 1,1. Este será el punto 1, negativo, este será un negativo 3 y así sucesivamente. Observe que cada punto en esta línea tendría una coordenada x de 1 positivo y es por eso que la ecuación de esta línea es x igual a 1. Espero que les haya resultado útil.